Muy buenas, soy Esther Claver y en mi canal de YouTube os voy a hacer otro vídeo y hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahí veis en la pantalla que pongo realidad o ficción, porque voy a hablar un poquito de lo que yo opino al respecto, ¿de acuerdo? Para pasar a dar algunos consejos sobre cómo trabajar o cómo tendríamos que enfocar este tipo de trastorno desde mi punto de vista. Bien, en cuanto a si es realidad o no, daros algunos datos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que en el DSM-5 del 2013, que editó la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, bueno, parece que sí, lo refiere que el trastorno por déficit de atención evidentemente existe, da una serie de síntomas que son los que nos dan a entender que este trastorno está ahí y hay que tratarlo, ¿de acuerdo? En Estados Unidos se usa el DSM-5, ahora es el 5, empezó por el 1 evidentemente, y el 10% de los niños son diagnosticados con TDAH. ¿Vale? Bueno, existen otros métodos de clasificación de las enfermedades mentales, como la CFT-MEA, creada por la Federación Francesa de Psiquiatría en 1983, ¿vale? Y en Francia utilizan este método y solamente un 0,5 de los niños son diagnosticados con TDA. ¿Qué nos dice esto? Que depende del rasero con el que midamos, tendrá TDA el niño o no tendrá TDA el niño. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo surge el DSM-5, por ejemplo, ¿no? En los años 70 hubo un movimiento antipsiquiatría, se abrieron los psiquiátricos, el tema de las enfermedades mentales entró en franca decadencia y entonces en 1980 se publica el DSM-3, ¿no? El primer manual diagnóstico. A partir de ese DSM-3 la psiquiatría pasa a tratar enfermedades del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se tratan las enfermedades del cerebro? Porque los psiquiatras, como sabemos, son médicos, entonces lo que hacen es recetar psicofármacos. Si la psiquiatría pasa a tratar enfermedades del cerebro, evidentemente, por simple lógica, se supone que los psicofármacos funcionan contra las enfermedades mentales. Bien, entonces, ¿qué hacen las compañías farmacéuticas, que son las que venden esos medicamentos? Comienzan a financiar a la Asociación Psiquiátrica Americana y, en fin, no es difícil pensar que con este negocio todos ganan, ¿vale? Eso por un lado. De todas formas, yo opino como Whitaker, ¿no? Que en 2016 decía esto: la revisión de la literatura científica no muestra un beneficio a largo plazo de los psicofármacos, pero eso no se va a decir. De igual modo que General Motors no te dirá: no compres este coche, pues no durará demasiado, ¿de acuerdo? Entonces no van a tirar piedras contra su tejado. Bien, estos son datos, están ahí y es verdad. Bien, por otro lado, yo me pregunto, ¿qué más da si existe o no existe? Lo que está claro es que tenemos en el aula niños y niñas que no esperan turnos, que interrumpen, que parecen que no escuchan, que no llevan el material a clase, que no saben planificar, que no apuntan los deberes, que a veces son agresivos, que no saben seguir normas, siempre están moviendo algo, olvidan hacer la tarea o incluso olvidan que la han hecho. Siempre están distraídos, a veces corren peligros. Bien, eso está claro, está ahí, llamémoslo como lo llamemos, ¿de acuerdo? En general, además, estos niños que tienen esta serie de síntomas, no todos o algunos de estos síntomas, tienen dificultad para memorizar, dificultad para planificar el tiempo, dificultad para organizarse, dificultad para seguir instrucciones. Todo esto tiene que ver con el lóbulo frontal del cerebro y al tenerlo, no sabemos qué, si inmaduro o no sabemos muy bien qué, pero yo creo que es algo de inmadurez, ¿de acuerdo? Que le falta madurar. Por eso con la edad mejoran y van madurando esa parte prefrontal, lo que les permite, digamos, todos estos
La memorización a corto plazo, planificar, organizarse, etcétera, etcétera, eso está en la memoria a corto plazo, ¿no? La memoria operativa, la memoria de trabajo, que la llamamos. Bien, también es verdad que tienen puntos fuertes estos niños, son empáticos, creativos, son entusiastas con las cosas que hacen, tienen mucha capacidad de resolver problemas, son capaces de centrarse en lo que les interesa excepcionalmente, ¿de acuerdo? Por eso se les suele tachar de niños vagos, porque para lo que les interesa no tienen déficit. Aquí lo que pasa es que el término déficit de atención está mal puesto, porque sería, desde mi punto de vista, sería un déficit en la motivación, digamos, ¿no? Si algo no me motiva, soy absolutamente incapaz de prestarle atención. Lo que tú y yo podemos hacer con una conferencia que es aburrida, podemos estar ahí rato y rato escuchando algo que no podemos, porque ese esfuerzo en nuestro cerebro nos permite hacerlo, en estos niños no les permite hacerlo, con lo cual no es que atiendan si les da la gana, es que su cerebro les permite atender o hacer ese esfuerzo de atención a aquellas cosas que realmente les interesa, como nos pasa a todos, pero en mayor nivel. Vean, son niños con bastante sentido del humor y son niños capaces de luchar por lo que quieren. Bien, entonces esto, ¿qué nos lleva? Vamos a ver, por un lado, el diagnóstico tiene algunas ventajas, bien, entre otras, que si tenemos el diagnóstico por el DSM-5, un diagnóstico, digamos, oficial por aquellos psiquiatras o neurólogos que están autorizados para ello, y psicólogos que están autorizados para ello, que estamos autorizados para ellos, podemos ir al colegio y decir, tengo este diagnóstico y evidentemente mi hijo necesita, tal y como dice la ley, necesita adaptaciones curriculares. Adaptaciones curriculares que pueden ser significativas o no significativas. Normalmente no necesitan adaptaciones curriculares significativas, o sea, no necesitan llevárselo a una clase de apoyo, no necesitan suspender un curso, no necesitan según qué cosas, necesitan solamente a lo mejor que los pongan el primero de la fila para que puedan atender mejor, necesitan que les dejen de cierta medida que se muevan, necesitan adaptaciones en los exámenes, que esos exámenes sean más cortos. No puedes darle a un TDA un examen de 3 folios porque se bloquea, y no es que no haya estudiado, sino que se bloquea solamente porque piensa que no va a ser capaz de hacerlo todo, porque su atención no le va a dejar. Bueno, son una serie de adaptaciones curriculares que le hacen la vida más fácil, tanto al alumno como al profesorado y desde luego al aula, ¿no? Por otro lado, nos permite este diagnóstico y estas adaptaciones hacer lo que se llama la individualización, que aquí pongo la LOMCE, pero cualquier ley de educación pasada y presente y futura va a decir lo mismo. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado. Un niño diagnosticado de TDA necesita, como he dicho antes, exámenes más cortos, que te vayan dando las pruebas poco a poco, que te den algunas pistas tal, o sea, hacer algún simulacro 2 días antes, en fin, que le permita focalizar la atención. Bien, evidentemente el diagnóstico y la etiqueta tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque ya el niño crece sabiendo que tiene un déficit, un trastorno, y eso evidentemente no nos gusta a nadie, ni a los niños ni a los adultos. Nos gusta crecer, vivir pensando que tenemos un trastorno. Evidentemente mucho menos nos gusta medicarnos, y a mí desde luego el tema de medicar a un niño con TDA me parece que en la gran mayoría de los casos no es necesario. También es verdad que he visto casos muy extremos donde a lo mejor es necesario de una forma transitoria dar una medicación, que es el psiquiatra el que la tiene que dar, para poder trabajar con la familia y con el niño en ciertas cosas, ¿vale? Pero de una forma transitoria, no de por vida, como he tenido alumnos en la universidad que me han dicho que la llevan tomando desde pequeños. Bien,
¿Cuál es el problema entonces? ¿Existe o no existe? ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, el problema lo dice muy bien en este chiste, ¿no? El ABC del fracaso en la educación. La administración dice A, crea unas leyes, el profesor interpreta y hace B, el alumno entiende C y la familia no entiende ni J, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El TDA es un problema sistémico, un problema de sistemas. Os lo explico mejor. Aquí tenemos a la familia moderna, ¿no? La familia moderna es un poco exagerado, pero la familia de las pantallas, donde bueno, pues todo se trabaja de una forma determinada, y esto es una escuela moderna o exactamente igual que las de antes. Por ejemplo, el móvil ha evolucionado desde este cacharro de aquí a los antiguos Nokia, ¿os acordáis? Este ya es un poco más moderno que los antiguos Nokia primeros, a los iPhones o los smartphones que tenemos ahora. Eso ha evolucionado en cuanto al móvil, por ejemplo, que es algo que nos rodea. La escuela, esta es una de hoy y esta es una de antes. ¿Qué diferencia hay entre una y otra escuela? Yo no veo mucha, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que mucha culpa de todo esto, de estas peleas que tenemos entre si existe o no existe un síndrome determinado, tiene que ver con esto, con que los sistemas evolucionamos de forma diferente. ¿Cuál es la solución? Desde mi punto de vista, la solución es fácil. Vamos a ver, sabemos, tanto en unos sistemas como en otros, sobre todo en el sistema educativo, sabemos trabajar puntos fuertes. Ahí en esta imagen os pongo, por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples, que ya está más que comprobado, que no se puede hablar de coeficiente intelectual, no se puede hablar de ciencias o letras, no se puede hablar de una edad mental y una edad cronológica. Eso ya está erradicado en el mundo de la psicología. Ahora podemos hablar de muchos tipos de inteligencias, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos eso y sabemos sacar los puntos fuertes de las personas, además sabemos gestionar las emociones, sabemos trabajar las emociones. El problema del TDA es normalmente el mayor problema que tienen, no es cognitivo, es sencillamente un control de impulsos, ¿vale? Una falta de control de impulsos, una baja tolerancia a la frustración. Entonces, eso sabemos ya trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no trabajar juntos? Esa es mi propuesta, trabajar juntos, profesionales y familias, de manera que trabajemos los puntos fuertes de nuestros hijos, porque la familia sabe cuáles son los puntos fuertes de su hijo, sabe si es bueno en los deportes, si es bueno en la relación con las personas, si es bueno analizando sus propios sentimientos, si sabe organizarse muy bien en el espacio, si tiene un don para el ritmo, la música y una memoria auditiva excepcional, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos las familias, lo sabemos los profesionales, cómo sacarlo. Entonces podemos trabajar puntos fuertes en vez de centrarnos en las debilidades. Si tú tienes un aula organizada de manera que todos los niños tengan la oportunidad en algún momento del día de poder trabajar esos puntos fuertes, todos los niños se sentirán bien, todos los niños se sentirán exitosos y podremos hacer un aula realmente inclusiva. No es difícil, las metodologías están ahí y solamente hay que trabajarlo. Está en manos sobre todo de los profesionales, pero sobre todo también de las familias. Lo que no podemos hacer es echarnos la culpa unos a otros, de manera que no haga más nada, porque el uno por el otro casa sin barrer, desde luego, y el niño en medio, ¿no? Entonces no se trata de buscar culpables ni decir si existe o no existe el TDA. Se trata de que todos y cada uno de los niños, tengan TDA o no, tengan un aula y una vida inclusiva, y todos se puedan sentir exitosos como todos estos niños de la foto. Muchísimas gracias por atenderme, espero que me veáis en los siguientes vídeos. Chao.